¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Contracara. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo vas? Bien, Manuel, bien. Bueno, siguiendo los acontecimientos que no son muy felices, pero vamos a hablar, por supuesto, de lo que ocurre en nuestra actualidad política, ¿no? Sobre todo. Sí, es complejo lo que viene ocurriendo. Solo nos reímos fuera de cámara, ¿no? Sí, la verdad. Pero ya cuando enciende esta cámara nos tenemos que poner un poco serios porque la realidad sigue siendo bastante, ¿cómo podemos decir? Muy compleja, ¿no? Con mucha incertidumbre. Mira, Así es. estos comportamientos del presidente de la República lo siguen dejando muy mal parado, ¿no? O sea, va a la Comisión de Fiscalización del Congreso, va a hablar con él, esa cita la incumple. Bueno, la comisión de fiscalización. ¿Te estás riendo? No, me estoy riendo porque la comisión sabía perfectamente que no lo iban a recibir. Entonces también ahí hay de los dos lados, digamos, ¿no? Ya, ok. Ejecutivo que no quiere hablar, el legislativo que trata de forzar algo que ellos sabían que no lo iba a recibir. Estaba de Huancavelica, ¿no? El presidente. Entonces, bueno, pero tienes razón, la actitud es de negarlo todo, de no querer hablar, pero por parte de la comisión, digamos que tampoco hacen muchos méritos, ¿no? La verdad. Por eso me reía, por cierto. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Pero, a ver, tiene un comportamiento poco consistente, ¿no? En cuanto a Totalmente, absolutamente. su palabra, con su palabra. Absolutamente, sí, absolutamente, ¿no? Y es lo que y hoy vamos a hablar mucho sobre esta relación entre ejecutivo y legislativo, Manuel, porque, claro, ¿cuántas veces tú y yo, bueno, cuántas veces, desde que empezó probablemente este gobierno y seguramente antes, cuando hay problemas en el ejecutivo, todo el mundo voltea la mirada hacia el legislativo, oye, hagan algo, no sé, traten de ayudar, en fin, y no siempre tenemos respuestas, ¿no? Fíjate lo que ha ocurrido esta semana misma en una comisión, ¿no? Cuando uno de los legisladores de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, ¿no? Prendió su cámara y resulta que estaba en en la piscina, me da igual. Y luego lo entrevistan en radioprogramas del Perú A y él también le daba igual. claro, trata de justificarse diciendo, bueno, lamentablemente tengo que trabajar, entonces tengo que entrar y estoy en realidad, ¿pero está usted de vacaciones? No, no estoy de vacaciones. Muy confuso todo. Y más allá de la No. risa y la anécdota, Manuel, es el poco respeto que tienen, no solamente la institución, que significa el Congreso de la República, sino la falta de respeto no solamente a sus electores, sino a todos los peruanos, ¿no? Que esperamos un comportamiento un poquito más civilizado por parte de los legisladores, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la nueva mesa directiva. Uy, uy, guerra, ¿eh? La elección de la nueva mesa directiva va a ser central para lo que podamos pronosticar de aquí al otro año. Absolutamente. Así que habrá que esperar unas semanitas y ver el resultado de esa elección, ¿no? Para eso, Manuel, vamos a hablar mucho durante este programa y hemos invitado al analista político Jeffrey Radzinski, que además es director de la consultora GFP. Con él vamos a hablar justamente sobre, primero, como tú mencionabas antes, el comportamiento del presidente de la República, luego también el comportamiento legislativo y el comportamiento de ambos, ¿no es cierto?, que parece están en una suerte de status quo Sí. que a veces no quieren meterse el uno con el otro, ¿no? Quisiera agregar algo más, pues no quiero que se me olvide. El comportamiento del presidente de la República en todos los ámbitos, sobre todo en su relación con la prensa, ¿no? Ah, Dice muy bien. que él habla, que él está dispuesto, pero nunca va a ninguna entrevista, ¿ya? La última vez que hizo una entrevista relativamente amplia, digo relativamente porque fueron unos medios nomás que accedieron a él, cometió muchas equivocaciones. Recordemos la entrevista con CNN, Así es. que me parece que fue la mejor entrevista. Y ahora último que le han dado una entrevista en el canal del Estado, hace Así unas es. semanas, que tampoco fue una entrevista donde, a ver, podamos decir que realmente ha tenido pues respuestas asertivas, respuestas sinceras. Así es, Manuel, y para ponerle un granito más a esto, es este proyecto de ley que ha propuesto, bueno, un proyecto de ley del Ejecutivo en el que propone sancionar la difusión de información reservada en una investigación, lo cual claramente es un golpe o es una amenaza a lo que por definición es el periodismo de investigación también. Claro, es Eh, un con, intento de bloquear al periodismo, ¿no? Exacto, y ahora esperamos la reacción del Congreso, pero evidentemente no sé muy bien por dónde van a ir los tiros ahí, ¿no?
Pero eso también vamos a hablarlo con Jeffrey Radzinski. Manuel, y si te parece, yo creo que ya podemos ir a la entrevista Perfecto. con él. Vamos Claro que sí, entonces. Martín, vamos. Bien, amigos de Contracara, volvemos al programa y ahora tenemos el gusto de recibir a Jeffrey Radzinski, analista político y además director de la consultora GFP. Jeffrey, bienvenido a Contracara. Gracias, Martín. Un gusto conversar contigo y con Manuel. Jeffrey, bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país y siempre Manuel y yo tratamos de hacer entrevistas con cierto optimismo, ¿no? Aunque francamente la realidad a veces se empeña a boicotear esta intención, ¿no? Incluso con la selección de fútbol últimamente, pero en fin. Jeffrey, vista la situación del Ejecutivo, denuncias, en fin, investigaciones, muchos peruanos miran hacia el Legislativo como una posibilidad de escape. Pero el panorama tampoco es bueno. Luego intentamos de ser optimistas, pero luego escuchamos, por ejemplo, esta misma semana, una frase, ¿no? Lamentablemente he tenido que trabajar, y me refiero a esta frase del congresista Hernán Guerra García al ser captado en una sesión de comisión mientras estaba en la playa o en una piscina, ¿no? Y además lo utilizó esta frase para tratar de justificarse. Y no contento con eso, luego viene Valdemar Cerrón y lo defiende. Mi pregunta es muy directa, Jeffrey. ¿Qué nos queda a los peruanos? Es decir, no tenemos ejecutivo y aparentemente el legislativo también hace aguas como vía de escape. Bueno, Martín, primero te diría que comparto esa vocación por procurar ser optimista a pesar de las dificultades. Yo suelo decir que soy un escéptico con optimismo. Mira, la situación es complicada como tú describes. Efectivamente, el Congreso de la República es, digamos, la salida para bien o para mal constitucional a cualquier reacción, digamos, o posibilidad respecto al desenlace de lo que va a ocurrir con este gobierno. Así que todas las posibilidades, las diversas posibilidades, pasan por el Congreso. Y las eventuales modificaciones constitucionales con este gobierno o sin este gobierno también pasan por el Congreso de la República. Entonces, sí es cierto, digamos, en sentido estricto, que la salida pasa por el Congreso. El asunto es que no necesariamente las salidas son buenas. Esa es otra discusión, ¿no? Pero digamos, en estricto, sí. Lo segundo, sobre la reflexión que hacías, y lo hemos comentado antes aquí, es una crítica a la clase política en general, que se ve reflejada, digamos, sintomáticamente en estas expresiones, ¿no? Como este congresista que textualmente dijo, lamentablemente tenía que trabajar, sí, ¿no? Entonces, claro, es tragicómico y tratamos de verle lo risible, pero en realidad es patético, ¿no? patético. Y digamos, yo comentaba y ponía un tuit y decía que hay una suerte de disputa, de competencia entre oficialistas y opositores por ver pues cuál tenía mayor descaro y cuál tenía mayor desprecio por los ciudadanos y por su electorado. Y yo creo que ese es un asunto para conversar y discutir, y me permito irme por ahí, porque una de las grandes paradojas de esta situación es que hay una distancia muy grande de la ciudadanía. Hay un hartazgo, un cansancio, pero también es una falta de movilización. Fíjate que estamos a poco más de 3 meses de las municipales y regionales y no prende tampoco esa discusión. El 2018 dijimos porque teníamos el Mundial, ahora no. Entonces, ni siquiera. Exacto. Entonces, solo para redondear el comentario, yo creo que una arista para discutir y eventualmente proponer es también cuál es el rol de esta ciudadanía desconfiada y desgastada. Es cierto, Jeffrey, lo que has mencionado en relación a la ciudadanía, porque ella cumple un rol muy importante, más ahora que vivimos una crisis a la cual no podemos ignorar. Yo te quiero hablar lo siguiente, hay un tema muy puntual, el tema del presidente. ¿Qué hace el Congreso? Tú has mencionado hace un ratito que el Congreso todavía se encuentra en un estado de ambigüedad, pero no solamente es un tema con el presidente, son varias áreas. Por ejemplo, el tema de la SUNEDU. Hay señales clarísimas que van a querer aprobar esta ley por insistencia para literalmente tumbarse una serie de avances en la educación superior de este país. ¿Qué sustento tiene eso en cuanto a la calidad?
Es decir, ¿qué tienen en la cabeza estos congresistas en cuanto a un proyecto de desarrollo educativo? Que lo hemos estado batallando durante mucho tiempo para tratar de mejorar en este país, tanto en universidades estatales y privadas, la calidad. Mira, yo diría dos cosas fundamentalmente. Hay algunos elementos cohesionadores en el Congreso de la República. Uno es el conservadurismo. Se dan la mano, Renovación Popular y Perú Libre y Fuerza Popular. Piensan muy similar y hay una agenda conservadora mayoritaria y muy fuerte, de izquierdas y derechas. El segundo elemento es, digamos, esta agenda mercantilista, de alineamiento de intereses privados con los públicos que se conjugan y no terminan de quedar claro. Entonces, no podemos ensayar una respuesta a tu pregunta, Manuel, si no entendemos esos elementos cohesionadores. Y la forma de revisarlo y entenderlo no es con las declaraciones o las discusiones, sino con las votaciones. Claro. Sí. En las votaciones se refleja la manifestación de voluntad política en el Parlamento. Y tú revisas las votaciones y vas a encontrar unas convergencias de los que cuando van invitados a un canal de televisión, pues se dicen que están en las antípodas y que piensan distinto y que el oficialismo, el opositor, fíjate cómo votan en estos temas. Y la educación es uno de ellos. Fíjate, mi sensación es que nuevamente, ¿no? En sociedades débiles institucionalmente como la nuestra, es más fácil tender a lo maniqueo. Entonces, yo creo que SUNEDU en balance pues ha sido positivo, ha hecho un buen trabajo. Creo también que hay cosas que mejorar en SUNEDU, por supuesto. Entonces, la dicotomía o esta idea maniquea de los que atacan SUNEDU es, algunos no quieren tocar nada y modificar nada, y tratar de pasar todo al blanco y negro, que es como se dan varias de las discusiones en nuestro Congreso, ¿no? Es como, fraude, no fraude, me gusta el presidente, no me gusta que se vaya, que sí se vaya. Entonces, el problema con esas posturas maniqueas es que complican más la búsqueda de consensos y alejan más a la ciudadanía, que se polariza en la discusión, pero no está en realidad en Solo un quería espectro natural adicionar polarizado. algo. Y con en eso, para relación, terminar la idea, ¿no? sí, Porque yo no soy un experto, digamos, en política educativa, como para decirte, oye, SUNEDU, su rol. Pero yo creo que la reflexión debe ir por ahí desde el punto de vista legislativo en general. solo para completar, digamos, la interrogante. Fíjate, tú has hablado de cohesión. Esa cohesión la podemos entender como acercamientos con finalidades políticas muy precisas. Hay personajes en el Congreso que no les viene bien que la SUNEDU exista, porque muchos representan a intereses de aquellas universidades que de pronto no pudieron alcanzar, condiciones óptimas a los ojos de la SUNEDU, que no fueron aprobadas por la SUNEDU. O fueron financiados en su campaña por personajes que tienen intereses particulares, Así con es. financiamiento no declarado, claro está, en muchos casos. Ahora, hay un tema, Jeffrey, que acaba de aparecer hace pocos días después de presentarse el proyecto de ley del Ejecutivo en el que se propone sancionar la difusión de información reservada en una investigación, ¿no es cierto? Esto lo ha propuesto el Ejecutivo, lo ha dicho el propio primer ministro Aníbal Torres. Y muchos creen que eso no pasará por el Congreso, ¿no? O no lo va a aprobar el Congreso. Bueno, el Instituto de Prensa y Sociedad ha dicho que se pregunta si es un intento de proteger a los investigados por corrupción del gobierno. ¿Tú crees que podríamos ampliarlo eso? No solamente el gobierno, sino también en el Congreso hay mucha gente investigada. ¿Qué tan peligroso digamos, que salga adelante un proyecto de ley como ese en nuestro país? ¿Y cuánta confianza los periodistas y sobre todo los periodistas de investigación podemos tener en el Congreso para que apruebe o no este proyecto de ley, lo saque adelante o no? El solo hecho de proponer algo así es muy peligroso. Así es. Es deplorable una propuesta así, porque atenta contra valores, elementos esenciales de la democracia. Atenta contra el derecho de la información y el trabajo periodístico.
que debe primar en una sociedad que procura ser democrática y libre. Ujú. Y las oportunidades, los momentos nunca son casuales en política. Entonces, definitivamente hay una intencionalidad de cubrir ciertas investigaciones. El gran marco, porque a veces nos olvidamos y nos quedamos en cosas particulares, pero el gran marco de discusión en el que estamos para efectos mediáticos es una situación en la cual allegados muy cercanos al presidente de la República, con altos cargos hasta hace pocos meses, están prófugos de la justicia. Así El señor es. Pacheco, que era secretario de Palacio, y el señor Silva, que fue ministro de Transporte en 3 gabinetes, amigo del presidente desde la niñez o la adolescencia, que están prófugos. Un sobrino del presidente que aparentemente hacía negocios ilícitos para la construcción de un puente con indicios enormes de corrupción, está prófugo de la justicia. Entonces, Sí, sí. estamos discutiendo en un marco, estamos dejando de lado, estamos normalizando cuestiones gravísimas por el hecho que cada semana ocurre un evento pues trágico en nuestra Ujú. administración pública. Entonces, yo creo que no debemos perder de foco que ese ambiente contaminado es en el cual se presenta este proyecto, con lo cual es doblemente deplorable. Así es. Y ese ambiente contaminado tiene otras ramificaciones políticas que parten del mismo presidente. Por ejemplo, estos vaivenes o estas actitudes poco claras. Sí, que venga la comisión de fiscalización del Congreso. Van los miembros de esta comisión y les niega la entrada. No los va a recibir. O, por ejemplo, el trato con la prensa. La prensa le formula una pregunta razonable, pertinente, y él responde, esta prensa es un chiste, hay Mm, problemas urgentes. mm, Es decir, siempre desvía la atención. En ese sentido, bajo ese tipo de comportamiento que viene mostrando el presidente de la República desde que asumió el poder, con poca claridad, con poca frontalidad y básicamente con ambigüedades, ¿tú qué pronóstico le das a él en un mediano plazo? mm. Porque, digamos, la ciudadanía, incluso acá en el Perú, también tiene un límite, ¿no? Y no digo el Congreso, ¿ah? Porque el Congreso hasta ahora está en una situación bastante Mm. inactiva, por decirlo de alguna manera, con el tema con el presidente. Mira, es un presidente que se debilitó muy rápidamente. En primer lugar, porque perdió respaldo muy rápido. Su aprobación está relativamente estable desde hace 3 meses, alrededor del 20%. Es cierto que hemos tenido gobernantes con menor aprobación, pero que no perdieron el respaldo tan rápido. Ujú. Pero se ha debilitado también en otros espacios. En el Congreso de la República, la bancada oficialista eran 37, y lo cierto es que ahora se fraccionó en 3 o en 4 y tiene una bancada parlamentaria más debilitada, y por eso ha sostenido, digamos, el pacto con otras agrupaciones para, digamos, evitar cualquier intento de vacancia. Pero hay, digamos, una noción de debilitamiento, digamos, ahí no ha podido cohesionar tampoco una estructura en la bancada. Ujú. En otro ángulo, en un tercer ángulo, también desde el propio gobierno. Fíjate que la vicepresidenta Boluarte está con un procedimiento en marcha y podría dejar el cargo en las próximas semanas o meses. Si eso se da, y yo creo que se va a dar, Sí. el presidente se vería aún más debilitado. Y eso se podría dar en agosto, en un mes y medio. Entonces, ahí el presidente va a quedar más debilitado. Y claro, tú decías en la introducción de tu pregunta, la calle, yo partí diciendo por el respaldo. La movilización de la calle yo creo que se va a catapultar, sobre todo vinculada a cómo marche la economía en los próximos meses. Ujú. La pandemia ha salido del eje central. Hay poca atención al debate público, poca atención al debate público. Fíjate los ratings de los noticieros cuando hablan algo del presidente, hay mucho desgaste. Cuando hablan los ministros, ni qué decir. La mayoría de los ministros, pues el 90% de los peruanos no sabe quiénes son, ni por foto ni por nombre. Entonces, eh, creo que eso. Y un gatillador podría ser un escándalo más flagrante, ¿no? La judicialización de esta política. Entonces, mi pronóstico es que el deterioro va a seguir.
El deterioro institucional, y con esto acabo, el deterioro de los servicios a través de políticas públicas. Porque cuando tú tienes malas designaciones, la crítica no es solo política al perfil o al cuoteo, sino unos meses después a las consecuencias. Eso trae peor salud, peor educación, peor seguridad, y eso también repercute, digamos, en el malestar. Jeffrey, entiendo de alguna manera entonces que sientes que hay una suerte de status quo entre ejecutivo y legislativo en este momento, sobre todo a medida que aumentan ciertas voces que siguen repitiendo el lema que se vayan todos, que es un lema que no gusta ni al ejecutivo y creo que mucho menos al legislativo. Y tú has hablado desde el principio, hemos preguntado sobre el rol de la ciudadanía. Y claro, algunos mencionan que la calle puede ser una salida, pero mi pregunta es, estamos en nuestro país, en el Perú, ¿está lista para marchar la izquierda moderada y la derecha junta, digamos, con marchas multitudinarias y no pequeñas marchas pues atomizadas con algunos sábados y otros no? Mira, hay algunos asuntos que pueden ser elementos que cohesionan y hay una movilización. Fíjate tú, por ejemplo, cuando inconstitucionalmente y a los chalacos, con ese absurdo decreto supremo sacado a las 11:30 de la noche, ¿no? Ante eventuales amenazas, un absurdo inconstitucional. Ese día hubo mucho más movilización que todas estas de los sábados, los domingos, que contratan decenas de buses, hacen propagandas con ejecutores ahí mediáticos, operadores, y va muy poca gente. O también las oficialistas que hacen sus marchas por la constituyente y van 3.000 personas. Pero lo que te quiero decir es que pueden haber elementos, porque al final la protesta no va tanto por ese eje izquierda-derecha. Fíjate que si tú vas a regiones donde Pedro Castillo ganó mayoritariamente, hoy es desaprobado mayoritariamente, de lejos. Y si tú preguntas en el Perú, oiga, ¿usted es de derecha, de izquierda? Como muchas veces a los peruanos no nos gusta decir no sé, la gente responde derecha, izquierda, centro, y luego le preguntan, ¿y usted sabe lo que es derecha, izquierda? Te dice no sé. Eso está medido. Sí, claro. Entonces, creo que a veces abusamos de una categoría que es útil, pero es insuficiente. Y Ya en creo este que hay mundo, otros ejes ya en también. este mundo es insuficiente. No, es insuficiente para clasificar, es útil y toca emplearla, pero creo que no podemos llevar todo, digamos, a ese espectro de derecha-izquierda, y por eso te ponía el elemento mercantilista conservador como elementos de cohesión, porque ahí te muestro cómo nuestra izquierda más extrema y nuestra derecha más extrema votan de la mano. Exacto, claro. Bueno, con el tema, repito, de la SUNEDU, tanto, por ejemplo, la bancada fujimorista y la bancada, pues, de Perú Libre coincidieron, porque tienen intereses comunes. Por supuesto, y en el Congreso anterior igual, por eso hay menos discusión doctrinaria de lo que parece. Es más, muchos ahí, en fin, creo que es un poco más amplio, digamos, los ejes por los cuales se puede agrupar, clasificar y también cohesionar, ¿no? El asunto es que para movilizar en general se necesitan no solo causas, sino también liderazgos. Es cierto que pueden haber grandes movilizaciones sin liderazgos concretos, ¿no? Por ejemplo, las de noviembre del 2020 contra Merino, no había liderazgo concreto y fueron masivas, pero tiene que haber un hecho muy contundente. Tiene que haber un elemento disparador, y a eso quiero ir. Y circunstancias particulares, exacto. Entonces, lo que sucede con estas crisis tan largas, porque podríamos remontarnos a que la crisis viene también desde la salida de Kuczynski el 2018. Sin duda, claro. O desde el propio 2016. Entonces, ya cuando algo es crisis crónica tanto tiempo, pierde pues su elemento, digamos, de definición de la propia crisis, que es esa situación excepcional, ese pico, ¿no? Es como que, ¿no? Se está en coma permanente. Pero ojo, Jeffy, y esto quisiera referenciarlo, ¿no? Tú has mencionado el tema de que tiene que ocurrir un escenario que impacte en la ciudadanía. Y un escenario que puede impactar a la ciudadanía y puede activar su reacción y su respuesta en las calles
es el tema económico. O sea, si a la Sin gente le duda. empiezan a tocar el bolsillo, eso se puede hacer realidad. Y ojo, no es un escenario lejano en la medida que ya tenemos una crisis económica, se está avecinando una crisis alimentaria, de la cual todavía no podemos tener un pronóstico muy claro. Pero si eso en todo caso se desborda, esta administración tendría un problema bastante grave que se puede traducir también en la protesta callejera, ¿no? Sí, y yo creo que el gobierno pronto va a comenzar con más subsidios y asistencialismos precisamente para, para contrarrestar eso y eventualmente buscar clientelismo también. Lo económico es un factor sin duda, o algún escándalo mayor de corrupción. El asunto es que en lo económico tienes sectores, digamos, dispersos y nuevamente falta de liderazgos o falta de una agenda común, digamos, que englobe ciertos reclamos, ¿no? Porque el asunto es, claro, si cae Castillo, constitucionalmente tiene que ir la vicepresidenta Boluarte, pero la vicepresidenta Boluarte probablemente, pues no lo sabemos, pero también podría perder el cargo. Entonces tiene que asumir el presidente del Congreso y por eso es tan neurálgico, tan importante lo que va a pasar en 4 semanas, que es la elección de la mesa directiva del Congreso. ¿Quién va a ser quien lidere el Congreso? Porque ese personaje eventualmente podría, si se dan algunos escenarios, ser el encargado de convocar a elecciones y asumir por algunos meses la presidencia de la República. O sea, así de precario e impredecible. Pero solo para cerrar y con las movilizaciones, también podemos seguir muchos meses. Hace 6 meses cuando decían, va a caer el gobierno, yo decía, todavía no creo, los veo muy cómodos, bien sentados al Congreso. Y como le decía Sí. Martín en la primera intervención, lo que tienen más en común el Congreso y el gobierno es que ninguno quiere dejar su cargo, quiere perder su chamba, su sueldo y sus privilegios. Entonces, tendría que haber un desprendimiento, digamos, de ese cargo, porque cualquier decisión en el marco constitucional pasa por el Congreso. Sí. La llave y la cerradura está en el Congreso, para uno u otro sentido. Además tienen ese privilegio de incluso estar en las comisiones desde la playa, ¿no? Es un gran privilegio. Ya quisiéramos nosotros todos Se trabajar desde la lamentan playa. por Pero, tener que trabajar, se lamentan sí, por tener que trabajar. es una... Jeffrey, no quiero banalizar un tema personal y familiar. No va por ahí mi pregunta, pero quiero saber si tienes algún tipo de opinión o una interpretación respecto al anuncio de separación de Keiko Fujimori de su esposo, Mark Vito. Eso, por supuesto, es un tema familiar del que no nos vamos a meter, obviamente, en las razones. Pero sí, ha habido mucha especulación si detrás de esto puede haber un tipo de estrategia. Por supuesto, si prefieres no comentarlo, porque es un tema muy familiar, ¿no? Yo puedo comentar desde el ámbito, digamos, del análisis político, desde el ámbito político y objetivo, pues Keiko Fujimori es identificada todavía, a pesar de perder 3 elecciones consecutivas, como la figura principal de la oposición. Eso está Sin duda, medido por claro. el Instituto de Estudios Peruanos y por Ipsos hace algunos meses. Y su esposo todavía ha tenido un protagonismo en las campañas, ya ha tenido una presencia política cercana junto a ella. Y a su vez, ambos están investigados por la justicia Yes. que pide pues cárcel para ambos. Entonces, no es un personaje, digamos, ajeno a la política y no es un personaje ajeno a las investigaciones y a los procesos judiciales y penales. Entonces, lo que diría es que yo no sé si hay una estrategia, digamos, de defensa judicial. Yo no me animo a ir por esas especulaciones, mucho menos a los motivos, pero tiene un nivel de relevancia, digamos, política por quiénes son los personajes, Claro que sí, claro. independientemente de las motivaciones que definitivamente yo no voy a entrar en eso porque no compete al análisis político. Para nada, así es. Sin embargo, como son 2 personajes investigados, lo que refiere Martín sobre la posibilidad de una estrategia, habría que estar atentos también, ¿no? Porque este tipo de personas tienen otro tipo de móviles, ¿no? Para actuar. Bueno, No está de más ser suspicaz.
Sí, pues. No no está de más ser suspicaz y se puede especular mucho. A mí me recuerda, ¿no? Las peleas y las amistades entre Keiko Fujimori Y sus hermanos, claro. y sus hermanos, ¿no? Y probablemente sí estaban muy peleados y probablemente estaban muy cercanos, pero tenía una relevancia para efectos políticos. Y la mejor forma de verlo es en etapas de campaña, porque sí tiene una incidencia un candidato con pareja o un candidato sin pareja, un candidato Ujú. cercano a sus hermanos, cercano a sus padres o no cercano a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Son elementos que toma en consideración el electorado, la ciudadanía. Entonces, sí tiene una relevancia para efectos, digamos, de percepción política. Lo Ujú. tiene. Y lo que Mm. va a tener relevancia ahora, perdón Martín, son las Sí, señor. elecciones municipales y regionales de este Claro, año, ¿no? Van a claro. hacer una reconfiguración, digamos, del juego de poderes en el país. Sí, son muy relevantes, ¿no? El 2 de octubre, ya falta poco, en algunas regiones ya calentó la campaña, en Lima está muy fría todavía. No es raro eso, generalmente Lima comienza después. Eh, yo me imagino que en las próximas semanas va a tomar un poco más de fuerza, ¿no? Pero hay una distancia enorme, ¿no? Mm. De interés de la ciudadanía. El panorama, en el caso de Lima, el panorama no es el mejor, ¿no? Y me refiero porque los candidatos no son realmente personajes con espíritu o con dedicación hacia los municipios, ¿no es cierto? Ya hemos perdido algunos partidos muy municipalistas, como por ejemplo lo que era Somos Perú antes, ¿no es cierto? Mm. Eh, el panorama no es bueno para estas elecciones y me refiero principalmente, Jeffrey, a la capital, ¿no? Mira, tenemos que ver sobre todo quiénes se presentan también en los distritos, Mm, qué filtros hay. Es todavía un poco incipiente. Si uno revisa lo que ocurrió el 2018 o el 2014, verá cómo hubo mucho movimiento y los movimientos se dan sobre todo el último mes. Eh, Ojalá que se anime un poco el debate Mm. público. Recordemos pues que fue vacado el alcalde de Lima hace algunas semanas. así es. Entonces, si tú preguntas en la calle cómo se llama o quién es el alcalde actual, yo No, apostaría que la gran No, mayoría no, no no. sabe. nadie, nadie. Entonces, hay una distancia muy grande, no solo respecto de la campaña, sino de la gestión también en marcha. Creo que hay una tarea y una responsabilidad de ustedes, los comunicadores, de darle digamos, un marco, de darle reflectores a las candidaturas provinciales, distritales. Así es. Creo que algunos están haciendo esfuerzos importantes, los he visto con mayor rigor que hace 4 u 8 años, con los filtros de una serie de candidatos, porque tiene mucho peso las autoridades locales y regionales, ¿no? Ujú. La pregunta era sobre Lima, pero permíteme ampliarla también a los gobernadores, que tienen Por muchísimas supuesto, competencias y muchísimos presupuestos, claro que sí. y nos enteramos, digamos, tarde de los perfiles, ¿no? Entonces hay una responsabilidad y todavía estamos a tiempo, digamos, quiero cerrar con ese escepticismo, pues positivo, optimista, con el que iniciamos Lo que pasa, en esta Jeffrey, noche fría. acá somos admiradores de Ciorán. Sí. Lo último por mi parte, tú has mencionado algo interesante, los gobernadores que manejan muchos presupuestos, sí, y hay mucha ineficiencia también, mucha Ujú. ineficiencia en los gobiernos regionales. Pero para culminar con Lima, que es una plaza muy referencial en cuanto al comportamiento político del país, para estas elecciones municipales, acá hay un asunto muy clave que de pronto muchos no quieren abordarlo de lleno, pero me parece que no hay figuras consistentes, no hay Mira, figuras de liderazgo. O sea, la última elección presidencial, vamos a ser muy sinceros, fue una lágrima. Realmente no había sí, un conjunto de candidatos con prestancia, vamos a ser muy claros. La prestancia desapareció. mira, pero permíteme desde un enfoque, desde un ángulo, discrepar con la premisa, porque podemos criticar el nivel de nuestra clase política, pero si tú te fijas objetivamente al final, tienes a dos ex candidatos presidenciales
López Aliaga y Forsyth candidateando. Tienes a Urresti, digo, porque esa es nuestra clase política. Tienes a Urresti, que fue el congresista más votado en el efímero congreso de poco más de un año, fue el congresista más votado y quedó en segundo lugar hace 4 años, detrás de Muñoz. Y tienen una bancada en el Congreso. Y tienes algunos otros personajes. Lo que quiero decir, no estoy calificando cualidades. Lo que te estoy diciendo es que para efecto, digamos, de nuestra clase política o el reparto, digamos que hay algunos que han tenido mucho protagonismo y reflectores que van a Sí, la municipalidad de Lima. claro. Sí, Más sí. incluso que en otras oportunidades. Entonces, también toca ver, creo que ese ángulo. Sin el juicio de valor de las capacidades, creo que eso ya da para otra discusión. Otra discusión larga, así es. Pues Jeffrey Radzinski, muchísimas gracias, por Gracias, estar con Jeffrey. nosotros en UPC TV. Muy, muy amable. Encantado, Martín, Manuel, un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Chao, Chao, chao. un Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Chao. Ok, Martín. Creo que Jeffrey Radzinski ha sido bastante claro en su análisis. Sin embargo, mira, al final, claro, cuando él trata de hacer una interpretación sobre los actores que tenemos, que es lo que, prácticamente dicho, es lo que tenemos. Es lo que hay, claro. Y los que hay, varios de ellos han participado en las elecciones presidenciales, ahora algunos van a participar en las elecciones municipales, dando a entender que, claro, tienen un recorrido. Sin embargo, pues más allá de ese recorrido, y la famosa frase, que la estoy diciendo yo, es lo que hay, es bastante preocupante, ¿no? Cómo hemos descendido. Ya, pero yo la voy a repetir, ¿qué es lo que hay? Pues entonces es terrible. Y mi pregunta iba porque no hay políticos, pero políticos municipales, ¿me entiendes? Estoy recordando a Alberto Andrade. Claro, es que estás comparando pues Yo lo sé. el Milan con Sacachispas. Vamos a Es hacer verdad, así de claro. es verdad. Pero políticos, porque Alberto Andrade era un político, no nos engañemos, sí, era un político. Era un político, claro. Empezó en Miraflores, tuvo éxito. Era del PPC. Era del PPC, luego fundó Somos Perú, ¿no es verdad? Y luego fue un extraordinario, y no sé si me estoy equivocando, pero yo creo que sí, fue un extraordinario alcalde de Lima, transformó el centro de Lima, lo convirtió en un hermoso centro de ciudad. Empezó la transformación. Es verdad. Recuerdo que se mudó también ahí, es bueno, más allá de si era bueno. una decisión discutible, en fin, qué sé yo. Era bien simbólico, pero sí empezó la transformación. Y se enfrentó a un régimen como el de Alberto Fujimori, que trató de boicotear constantemente mucho de las cosas que quería hacer al frente del municipio. ¿Te acuerdas, no? Sí, Cuando claro. lideró a las fuerzas no municipales contra la policía. Por eso que Andrade colocó un cañoncito, ¿no? que apuntaba a Palacio de Gobierno, que también era un gesto político, un gesto simbólico, ¿no? Totalmente. Dándole a entender que le iba a dar batalla a esa conflictividad que el Ejecutivo le planteaba, ¿no? El Ejecutivo de esa época. Así es. A lo que iba es que no hay ese tipo de políticos que saben y que piensan. Y tú y yo, Manuel, tú y yo, hemos hablado ¿sabes qué? Hemos descendido años. No a la B. No. A la D. A la liga. A la liga, sí. Pero tú y yo, que hemos cubierto además juntos, tú y yo, campañas electorales municipales, y hemos entrevistado a un montón de posibles candidatos, siempre les hemos preguntado acerca de un concepto que es ciudadanía, ¿no? Y no sabía muy bien por dónde iba la pregunta. Porque no es proyecto país. Porque no es relevante, pues, para ellos, cuando debería ser lo más relevante en una campaña electoral municipal como la que estamos enfrentando, ¿no? En todas las ciudades, ojo, no solamente en Lima. Sí. Bueno, Martín, es el escenario que nos ha tocado vivir en este momento, en esta época. Queda muy claro que quien es ahora el presidente de la República y quienes han sido candidatos también en la elección pasada, demuestra pues que nuestra clase política se ha deteriorado. Incluso en las calidades, en la construcción del político, y eso también se refleja en el legislativo. Ya es demasiado, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado en el Perú? Es importante, creo que pensarlo. ¿Qué ha pasado en el Perú? Porque antes no es que estábamos en la gloria, pero seguimos cayendo, ¿no? Seguimos cayendo. Sí, no, cada congreso es peor que el otro, ¿no? Pero bueno.
Manuel, donde también lo están pasando mal es en Ecuador, en nuestro vecino del norte, donde hay muchas protestas desde hace ya varios días, y donde también se está discutiendo una moción para destituir al presidente Guillermo Lasso, bajo la causal que se contempla en la Constitución de grave crisis política y conmoción interna. Y eso es hay que decirlo, es una propuesta que ha presentado la bancada correísta, ¿no? La que representa el expresidente Rafael Correa, que como recordemos está en Bélgica, porque claro, ya tiene una sentencia de prisión en el Ecuador. El hecho es que la situación es grave, ¿no? Me acordé de un comentario tuyo en relación a Bélgica. Bueno, fuera de cámara. No, Bélgica, muy buenos chocolates, ¿no? Que los debe estar disfrutando Correa. Supongo que sí. Pero en Así va el mundo, Manuel, Francesco Tucci va a comentar justamente sobre esto. Perfecto, entonces vamos a escuchar el análisis de Francesco Tucci en Así va el mundo. Este martes 28 de junio no ha prosperado la moción congresal para destituir al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Moción impulsada por la bancada opositora UNES, Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa. La moción ha sido presentada en contra del presidente, que hace poco cumplió un año en el poder tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al candidato correísta Andrés Arauz. La iniciativa para destituir al mandatario necesitaba del voto favorable de 92 de los 137 congresistas, es decir, se necesitaba de la mayoría calificada de los 3/3, algo que no se pudo alcanzar. De hecho, la oposición reunió solo 80 votos a favor frente a 48 en contra y 9 abstenciones. Votaron a favor de la moción la bancada UNES y algunos congresistas del movimiento indigenista y plurinacional Pachacuti, que representa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En un primer momento, el rechazo a la moción no parecía una conclusión inevitable. Solo después de 3 días y más de 18 horas de sesiones que vieron la intervención de 109 congresistas para expresar su posición, no se alcanzó en la votación la mayoría requerida. Si se hubiera llegado a la destitución del mandatario bajo la causal de grave crisis política y conmoción interna, por parte de la Asamblea, en base a la denominada muerte cruzada presente en el sistema político ecuatoriano, se hubiera tenido que convocar las elecciones generales anticipadas, renovando también al legislativo. ¿Por qué la oposición en la Asamblea Nacional, el Congreso de Ecuador, impulsó la destitución del mandatario? Desde hace 16 días, han empezado unas protestas promovidas por el movimiento indígena y campesino debido al incremento de la inflación y al aumento de precios de combustibles. Hechos que han motivado a movilizarse en la calle a más de 14.000 manifestantes, principalmente en la capital Quito. Las protestas, entonces, tienen como finalidad exigir al gobierno medidas que puedan reducir, amortiguar las consecuencias económicas de esta crisis en la producción agrícola y en la canasta básica. Las manifestaciones no han sido pacíficas y hasta ahora han dejado un balance provisional de 6 fallecidos y alrededor de 400 heridos. ¿Qué nos espera considerando las relaciones tensas entre el Ejecutivo y Legislativo ecuatoriano? El hecho de haber superado la moción de destitución no irá tranquilizando las relaciones entre las instituciones y entre el mandatario y los manifestantes. Lasso deberá tomar medidas pragmáticas. En la actualidad no se vislumbra una solución inmediata. Se necesita negociar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas con la finalidad de levantar los bloqueos de vías hasta las provincias
de la costa que no permiten la llegada de mercancías y víveres, complicando un estallido social que está generando graves consecuencias en el país. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Manuel, Francesco nos ha contado bien lo que está ocurriendo en Ecuador, que por cierto es un país, como bien recordamos, con desafortunadamente un historial de muchos problemas gubernamentales e institucionales, ¿no es cierto? Recuerdas una época en la que los presidentes cambiaban constantemente, ¿no? Obviamente esto, lo mejor será que todo esto se calme, porque cuando hay este tipo de protestas, Manuel, siempre hay pérdidas humanas y esto obviamente es lo que nadie quiere, ¿no? Exactamente. Ahora, Ecuador tiene una tradición también de protesta urbana, de protesta callejera, fuertísima, liderada también por las comunidades indígenas, que son muy fuertes porque están muy bien organizadas. Así es. Esto no es de ahora. Siempre ha sido así cuando ha habido, en todo caso, problemas, complejidades sociales, económicas, han salido a dar una respuesta. Es bravo realmente lo que ocurre en Ecuador. Son varios días ya que vienen sosteniéndose este tipo de manifestaciones urbanas, ¿no? Y luego hay decisiones del presidente Lasso, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, de bajar los precios de los combustibles, que, bueno, a las comunidades indígenas no les ha contentado, ellos quieren más, entonces ahí la cosa se ha complicado, y vamos a tener que ver qué es lo que ocurre en los próximos días, y por supuesto, el Perú, como país limítrofe, pues tiene que estar muy atento también, sin duda alguna. ¿Cómo es? No hay ejercicio predictivo en nuestros estados latinoamericanos, no. porque lo de Ecuador yo ya lo he leído antes, hace varios años. O sea, cuando ocurren este tipo de escenarios, o sea, la gente va a salir a protestar. Y se sabe que en Ecuador, como repetí, las comunidades indígenas están muy bien organizadas. Entonces, si tienes esta información, ¿por qué no actúas antes? Creo que a Lasso le ha faltado eso. Y hay otra persona en Bélgica que asusa a todas las protestas, que ya ha pedido, que ha aprovechado obviamente la situación para pedir elecciones adelantadas, que ha ordenado de alguna manera a la bancada en el Congreso pues para empezar este proceso de destitución contra Lasso. Obviamente hay muchos intereses de por medio. Y en este caso, intereses judiciales, supongo, ¿no? Porque como comentaba antes, el expresidente Correa tiene una sentencia, ¿no? Por corrupción en Ecuador. Sí. Te voy a hacer un par de preguntas, Martín, antes de cerrar. Sí. Yo sé que las voy a responder. Cuidado. Con solvencia. Cuidado. ¿Tú te acuerdas de Javier Díaz Orihuela? Sí, claro. De Acción Popular. Sí, claro. ¿Te acuerdas de Gastón Curio Padre? También. De Acción Popular. Así ¿Te acuerdas de Bobby Ramírez del Villar? También, PPC. De PPC. Sí, ¿Te acuerdas de Javier Descanseco? Ya, basta. No, te lo digo. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Va a ser importante que te acuerdes. La melancolía sirve de algo. Pues sí. Sirve de algo. Y vamos a terminar hablando un poco de melancolía, y esto te va a molestar, te va... La nostalgia, es la nostalgia, ¿no? Sí, la nostalgia sirve de algo. Gareca está en Lima, y Gareca tiene que decidir. Y está ya en conversaciones con el presidente de la federación, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aparentemente, las pretensiones van más allá de simplemente ser el director técnico de la selección. Me refiero a la necesidad de hacer una reestructuración de nuestro fútbol. Qué difícil. En un campeonato que cambia su formato cada año casi, ¿no? No sabemos muy bien cómo funciona porque, en fin, no sabemos cuál es el formato. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Me disculparás que termine hablando de fútbol cuando ocurre lo que ocurre en nuestro país, pero es una manera de, en fin, de terminar el programa de una manera un poquito más amable, ¿no? Vamos a ver. Porque, en fin, la situación en el país es preocupante, y lo que es más preocupante, y con eso termino yo, es que no hay muchas salidas. Dice, bueno, oye, puede pasar eso y esta es una alternativa interesante. Muy complicado. La última. ¿Te acuerdas de Henry Peace? Ya empezamos. Me quedo ahí, con la nostalgia. Sí, es importante recordarlos para poder comparar, claro. y decir, bueno, ¿qué cosa pasó acá? Estoy de acuerdo. Nada más. Bien, Manuel, con esto nos quedamos hasta la próxima semana. Listo. Chau. Chao.